Hola a todos, hola a todas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta cursada extraña de enseñanza de las ciencias naturales uno. Em, bueno, soy Diego Arias Regalía. Ya me presenté en el mail que recibieron más temprano, en ese extenso mail que recibieron y que les agradezco por haber leído con atención. Em, bueno, vamos a alargar un poco con esta primera parte teórica de la materia. Una cosa que suele sucedernos es que no siempre tenemos del todo claro de qué se trata esto de las ciencias naturales. Por eso me permití pedirles en el mail que pensaran un poco, hicieran un poco de memoria sobre su experiencia escolar. Bueno, ¿de qué se tratan las ciencias naturales? Qué se estudia? ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias naturales? ¿Qué tipo de contenidos, qué tipo de cosas se trabajan? Como nada, para empezar a ubicarnos un poco en dónde nos estamos metiendo. Ustedes seguramente habrán hecho algún repaso mental de qué se trata esto de las ciencias naturales. Una cosa que suele pasarnos es que cuando nos apuran un poco y nos preguntan de qué se tratan las ciencias naturales, lo primero que se nos viene a la cabeza es algo como lo que se muestra en esta imagen, ¿no? Eh, los seres vivos, los animales, las plantas, los sistemas del cuerpo humano, las células, los ecosistemas, cosas de ese estilo. Bueno, típicamente está entre lo primero que se nos ocurre y no está mal que se nos ocurra eso, en el sentido que efectivamente esto forma parte de las ciencias naturales. Sin embargo, si solo nos quedamos con eso, nos estamos quedando cortos, porque las ciencias naturales en realidad son un conjunto de disciplinas que van mucho más allá de simplemente el estudio de los seres vivos. El subconjunto de las ciencias naturales al que nos referimos cuando pensamos en el estudio de los seres vivos se suele llamar biología. ¿Sí? Es una parte de las ciencias naturales. Pero hay otras. ¿Sí? Por ejemplo, la física también es una ciencia natural. La química, la geología, la astronomía o la cosmología también es una ciencia natural, la paleontología, las ciencias de la atmósfera, las ciencias de los océanos, o sea, lo que se suele conocer como oceanografía. Eh, entonces, y acá hice solo un primer listado como medio rápido como para mostrarles que el panorama de las ciencias naturales es mucho más amplio que simplemente el estudio de los seres vivientes. Estudiamos muchas cosas en ciencias naturales. Encaramos el estudio del mundo, del estudio del universo, del estudio del mundo material desde diversos ángulos. ¿Mm? Entonces, bueno, eso es como una primera idea para que no nos quedemos solo con la idea de que ciencias naturales es el estudio de los seres vivos. Es eso y es mucho más que eso. De hecho, en particular, en esta primera asignatura, ustedes saben que ciencias naturales tiene tres partes, ¿no? Tienen esta naturales uno, después tendrán naturales 2 y finalmente habrá una naturales 3. En Naturales uno, por ejemplo, no nos toca trabajar sobre contenidos de la parte biológica. ¿Sí? Nosotros acá en esta materia vamos a trabajar sobre algunas cuestiones físico-químicas y vamos a trabajar sobre lo que se suele llamar colectivamente ciencias de la Tierra, que engloba algunas cuestiones de geología, algunas cuestiones de paleontología, algunas cuestiones de ciencias de la atmósfera. Así que de eso se trata básicamente esta materia. Naturales 2, sí, van a ver que está muy centrada alrededor de los contenidos biológicos. Casi todo lo que ven en Naturales 2 tiene que ver con biología. Y después finalmente en Naturales 3, ahí van a tener el peso está puesto, el ojo está puesto en contenidos de física y de astronomía, sobre todo. ¿Sí? Es una materia súper interesante, Naturales 3, de hecho. Bueno, a ustedes les queda entonces ahora pensarlo primero, si en esta lista, pensar si esta lista de cosas que les acabo de mostrar está más o menos en línea con lo que a ustedes se les había ocurrido o no. ¿Qué pasó con eso que ustedes habían pensado respecto de esto que les estoy mostrando ahora? Quizás a ustedes se les ocurre alguna ciencia natural que a mí se me pasó por alto poner en ese conjunto de imágenes y la podríamos agregar.
Y también puede ser que haya algunas que les generen dudas. Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa con la geografía? ¿Qué pasa con la medicina? ¿Son ciencias naturales? ¿No son ciencias naturales? Y otras que se les puedan ocurrir a ustedes. Bueno, ahí tienen un pequeño espacio para hacer una pequeña investigación. Muy, muy sonsa, digo, pueden entrar en Google y mirar, a ver qué parece. Pueden discutir con sus compañeros de grupo. ¿Sí? Una de las cosas que todavía no les dije es que vamos a organizarnos de alguna manera para hacer trabajo en grupo. Esto es una materia que usa mucho el trabajo en grupo, así que va a haber oportunidad para que lo discutan con sus compañeros de grupo como para terminar de armar. Y si es interesante o si es importante que puedan discutir y buscar un poquitito por ahí como para poder clarificar esta cuestión. ¿Cómo podríamos decir de qué se trata el objeto de estudio de las ciencias naturales? O sea, ¿cómo podríamos, ya que sabemos que, bueno, no nos alcanza con decir es el estudio de los seres vivos, porque acabamos de ver que se estudian muchas otras cosas. Bueno, ¿cómo podríamos caracterizar ese objeto de estudio de las ciencias naturales? ¿De qué se tratará? Y una pregunta relacionada con esa, y que a nosotros en particular, como futuros profes de primaria, nos resulta bien importante poder distinguir, ¿en qué se distinguen las ciencias naturales de las ciencias sociales? ¿Dónde está la diferencia entre ellas? Bueno, una vez que más o menos tenemos en la cabeza hacia dónde va esto de las ciencias naturales y de qué se trata, creo que ya podemos empezar a pensar más específicamente en esta materia, bueno, de qué se trata esta materia concretamente. En el mail que yo les mandé hice alguna introducción al respecto. Les comenté que las materias enseñanza de las ciencias naturales tienen como una organización, por decirlo de alguna manera, que las piensa en términos de tres grandes ejes, por decirlo de alguna forma. Por un lado, por supuesto, vamos a abordar algunos contenidos. O sea, hay cosas que tenemos que aprender. ¿Sí? Hay temas que uno por ahí, ustedes por ahí ya los vieron en la primaria o en la secundaria o en algún otro estudio que hayan hecho. Pero bueno, hay algunas cosas que nosotros vamos a tener que estudiar de lo que se suele llamar de contenido disciplinar. ¿Sí? No sé, por ejemplo, eh, nosotros nos toca trabajar algunas cuestiones de modelo corpuscular de la materia, de los materiales y cosas así, y eso implica que nos vamos a tener que poner a estudiar qué es el calor, qué es la temperatura, cómo es el modelo atómico, qué significa que un material pase de estado líquido a estado gaseoso, qué es una mezcla, no sé, distintos temas, eh, los vamos a tener que estudiar un poco. También nos va a pasar cuando veamos algunos contenidos de ciencias de la Tierra, que es el otro área temática de este año. Eh, Ahí, no sé, tendremos que aprender qué son las placas tectónicas, tendremos que aprender, no sé, cómo es que se forma una montaña, o algunas cosas, algo de que se trata un volcán o un terremoto. ¿Sí? Entonces, esa es la parte disciplinar, lo que se suele llamar parte disciplinar de la materia. Pero en paralelo, la materia no se llama, la materia no se llama ciencias naturales, la materia se llama enseñanza de las ciencias naturales. Entonces, eso significa que en paralelo también vamos a desarrollar lo que se llama la didáctica de las ciencias naturales, o sea, qué tenemos para decir respecto de cómo se enseñan estos contenidos. Y ahí se nos va a abrir un mundo bastante grande. Probablemente esa sea la parte que más los sorprenda, imagino yo, de la materia, porque mi experiencia me indica que cuando uno llega a una materia de este estilo, está esperando, cuando le dicen, bueno, vas a aprender didáctica, vas a aprender cómo enseñar, no sé, el sistema nervioso, uno está imaginando que lo que le van a decir es, mira, el sistema nervioso se enseña de esta manera, puedes usar tal recurso, tenés tal lámina, tenés tal cosa, esto lo explicas de tal manera y esto lo explicas de tal otra manera. Bueno, la verdad que eso no es lo que vamos a hacer nosotros. No se trata de eso esta materia. En esta materia hay una idea muy fuerte, muy, muy fuerte, en toda la educación, en toda la formación de profes de primaria está, pero acá nosotros nos la apropiamos muy fuertemente. Nosotros entendemos que ustedes se están formando para ser profesionales de la educación. Un profesional de la educación no es un técnico de la educación. ¿Qué quiero decir esto? No es alguien que toma una receta que ya está armada y simplemente la pone en juego. Si creyéramos que la educación es eso, es tomar una receta ya armada y ponerla en juego, la verdad que ni hace falta perder tantos años formándose para ser docente. Agarramos a cualquiera que pase caminando por la calle, le decimos, mira,
Esto es lo que vos tenés que hacer en el aula, seguirlo al pie de la letra y ya está, anda a ir a clases. La verdad es que nosotros creemos que ustedes van a ser docentes que van a tener capacidad crítica, que van a poder decidir cosas respecto del contenido, que van a poder decidir cosas respecto de qué enseñar, que van a poder decidir cosas respecto de cómo enseñarlo, que van a poder discriminar mejores o peores recursos, que van a poder discriminar si este recurso les sirve para enseñar desde la perspectiva que a ustedes les interesa enseñar o si no lo hace. Entonces, esas cosas, para poder lograr así como siempre decimos que queremos lograr alumnos críticos, acá vamos a decir que queremos lograr docentes críticos. Poder generar un docente que tenga esa mirada implica que lo que tiene que saber de didáctica probablemente va por otro lado. Nosotros confiamos en que lo que les vamos a proveer en estas materias son, como decirlo de alguna forma, como una gran caja de herramientas, de conceptos, de teorías, de cosas que han sido pensadas a lo largo de la historia de la didáctica de las ciencias naturales, que es una historia relativamente reciente. Como disciplina, no sé, tendrá 60, 70 años la didáctica de las ciencias naturales, como muchísimo, digo, si la comparamos con la física que tiene 3000 años de historia, es bastante poco. Pero entonces la idea es que nosotros vamos a compartir con ustedes algunos modelos, algunas formas de pensar la enseñanza, algunas formas de pensar el aprendizaje, con la apuesta de que ustedes van a poder tomar esta información que van a sacar de estas materias, combinarlas con la información que ustedes van a sacar de didáctica general, de psicología, de problemática educativa, de otras cuestiones que tienen que ver con la institución escolar, y van a poder decidir a partir de eso cuáles son los mejores caminos para encarar la enseñanza de distintos contenidos en distintos contextos, porque piensen que tampoco tiene mucho sentido que nosotros ahora les demos una receta sobre cómo enseñar un contenido si el contexto en el que a cada uno le va a tocar trabajar después puede ser completamente distinto. No es lo mismo una escuela situada en un lugar que una escuela situada en otro lugar, no es lo mismo el grupo clase que me toca un año que el grupo clase que me toca el año siguiente. No es lo mismo las emergencias que ocurren en un año que en otro. Fíjense esto que nos está pasando ahora. Entonces es preferible tener un docente que tenga herramientas para tomar decisiones, más que tenga una receta que le diga cómo enseñar el sistema nervioso. Entonces, para poder empezar a eso, yo les voy a contar cómo está organizada esta materia en particular. O sea, cómo la organizo yo, cómo la pienso yo. Y a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar los contenidos, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a preguntar, de alguna manera estas preguntas es lo que ponen, lo que organiza, lo que nos permite iniciar la materia. Lo que nos vamos a preguntar es, ok, ¿qué ponemos en juego a la hora de enseñar ciencias naturales? O sea, me toca enseñar ciencias naturales en 5º grado. ¿Qué se va a poner en juego en esa acción? Algunas de las respuestas, algunas de las cosas que les voy a decir les van a parecer obvias, otras quizás no son tan obvias y por eso vale bien el que llamemos la atención sobre ellas, ¿verdad? Bueno, lo primero que uno pone en juego a la hora de enseñar ciencias naturales puede parecer bastante obvio, pero es lo que yo sé sobre el contenido. Y fíjense el énfasis que estoy poniendo en la manera en la que lo estoy diciendo. No estoy diciendo que uno pone en juego el contenido, que podría ser una primera respuesta. En realidad lo que uno como docente pone en juego es lo que sabe sobre el contenido. Porque tengamos en cuenta, los temas son muchísimo más grandes que lo que nosotros podemos saber de ellos. ¿Sí? Las disciplinas hoy en día son inmensas. Entonces, esto pone un acento muy fuerte porque de alguna manera, después a medida que vayamos avanzando la materia, lo vamos a trabajar con bastante más cuidado, pero de alguna manera esto nos dice, mirá, para ser docente, para enseñar un tema, algo de ese tema hay que estudiar primero, si no, no podemos avanzar. Entonces, lo primero que vamos a poner en juego, y eso es fundamental, es qué es lo que yo, docente, sé sobre ese contenido. Esto es lo más obvio, pero no es lo único, como les decía recién. Hay otros elementos que son súper importantes.
Otra cosa que ponemos en juego, esta a veces pasa un poquito más desapercibida, es aquello que yo creo respecto de cómo es que mis alumnos aprenden. ¿Sí? No, fíjense que no es una pavada esto. Dependiendo de qué manera yo entiendo que los alumnos aprenden, o sea, cómo es el proceso por el cual una persona aprende, eso se va a ver representado de alguna forma en el tipo de estrategias que yo pongo en juego en la clase. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo directo. Si yo pienso que eh, alguien que recibe una explicación buena, una explicación clara, ¿sí? Una buena explicación trabajada con buenos ejemplos, bien presentada. Bueno, si yo pienso que alguien que recibe así una buena explicación, ese contenido, ese conocimiento que se le está transmitiendo, esa persona es capaz de tomarlo y aprenderlo, o sea, si no tiene barreras para entender lo que esta persona le está diciendo, entonces lo puede incorporar y lo puede aprender. Eso históricamente se conoció como modelo de transmisión-recepción. Esta idea de que, bueno, si vos generas una buena explicación, sos contundente, sos claro, eh, te haces entender bien, bueno, quien te está escuchando va a entender las cosas. Ese, como les decía, es el modelo de transmisión-recepción. Vamos a ver, a medida que avance la materia, que hoy en día tenemos otras formas de entender la manera en la que la gente aprende. ¿Sí? Nos damos cuenta que esa forma de pensar el aprendizaje tiene sus problemas. Quienes se encargan de estudiar un poco la forma en la que la gente aprende son quienes se dedican fundamentalmente a la psicología cognitiva. O sea, desde la psicología cognitiva nos van a venir los aportes respecto de cómo son los modelos que nos permiten entender la forma en la que la gente aprende. Y eso va a influir, una de las patas que tiene esta materia, la nuestra, es el entendimiento o la idea, la convicción de que la forma en la que yo interpreto que mis alumnos aprenden va a tener una incidencia fuertísima en el tipo de estrategias que voy a llevar adelante. Ahora ya nos vamos a meter en otros dos elementos, que los dos primeros eran un poco más evidentes, pero hay otros dos elementos que no son tan evidentes y para nosotros son cruciales. Otra cosa que ponemos en juego a la hora de enseñar ciencias naturales es lo que creemos respecto de qué es la ciencia. Y yo sé que puede parecer un poco molesta la manera en la que están escritas estas cosas, la manera en la que les estoy presentando esto, pero está bien a propósito. Cuando yo digo lo que creo sobre qué es la ciencia, fíjense que yo no les estoy diciendo que lo que ponemos en juego es qué es la ciencia. Lo que ponemos en juego es lo que creo respecto de lo que es la ciencia. ¿Por qué está redactado de esa manera o por qué lo digo de esa manera? Porque la verdad que la investigación muestra que muchas veces tenemos ideas respecto de distintos tópicos, este es uno en particular, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué es la ciencia? Le podemos hacer preguntas respecto de qué es la ciencia a un montón de gente distinta y no todo el mundo nos va a dar las mismas respuestas. Nos vamos a encontrar una variedad de respuestas muy grandes. Entonces, si yo dijera que para enseñar lo que ponemos en juego es qué es la ciencia, uno podría decir, ok, pero lo que opina tal persona de lo que es la ciencia no es lo mismo que lo que opina tal otra. Bueno, efectivamente. Entonces, dependiendo de lo que cada uno crea, es qué cosas se van a terminar poniendo en juego en esa materia. Y en particular resalto esto por dos motivos sobre los que vamos a profundizar bastante. Recuerden que esto que estamos haciendo ahora es como una introducción, ¿sí? Pero cada uno de estos cuadritos que están apareciendo en la diapositiva van a ser después desarrollados y nos van a dar lugar a todo un eje de la materia. Pero bueno, les decía que esta idea de mirar cuál es la imagen de ciencia, se llama imagen de ciencia a esto, a qué es lo que cada uno cree sobre la ciencia. O sea, qué imagen uno tiene en la cabeza respecto de qué es la ciencia. Entonces, este énfasis en mirar la imagen de ciencia tiene dos importancias o dos cuestiones. Por un lado, el diseño curricular y la didáctica en las ciencias actual nos dice que es muy importante
que en las clases de ciencia, cuando estamos dando clases de ciencias naturales, no nos dediquemos solo a enseñar el contenido. ¿Qué quiero decir? Que no nos dediquemos solo a enseñar el sistema respiratorio o la tectónica de placas o, no sé, las fases de la luna. Sino que además de enseñar el contenido, de enseñar la ciencia en sí misma, también tenemos que enseñar cosas respecto de la ciencia. O sea, hoy en día se entiende que un ciudadano que esté científicamente alfabetizado es un ciudadano que entiende de qué se trata la ciencia, de qué se trata la actividad científica, o que al menos tiene algunas buenas ideas al respecto de qué se trata la ciencia, qué hace un científico, cómo se construye el conocimiento científico, en qué se diferencia el conocimiento científico de otros tipos de conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo crea respecto de la ciencia es bien importante porque algo de eso tengo que poder llevar al aula. Y por otro lado, esta conexión por ahí es un poco más difusa. La última parte de la clase de hoy, de las actividades de la clase de hoy, tienden a trabajar con esto que les voy a decir ahora. Hay un consenso, los didactas están muy de acuerdo en que personas que piensan distinto respecto de qué es la ciencia terminan dando clases distintas. O sea, el tipo de estrategias, el tipo de cosas que se hacen en las clases de ciencias naturales está súper influido por cuál es la idea que yo tengo en la cabeza respecto de qué es la ciencia. Sé que esto así dicho en el aire no me queda muy claro cuál puede ser la relación entre una cosa y otra. Bueno, por supuesto, de eso se va a tratar una parte de esta materia y vamos a avanzar. De hecho, como les decía, la última parte de la clase de hoy tienen un par de actividades para ir introduciéndose en esta cuestión y empezar a ver cuál es la relación entre lo que el docente piensa respecto de qué es la ciencia y el tipo de cosas que ocurren en esa clase. Y bueno, finalmente, para terminar esta introducción, el último punto que podemos decir a priori al menos influye o ponemos en juego a la hora de enseñar ciencias es lo que creo respecto de por qué se enseña ciencias. Y este también es interesante o importante, porque fíjense que a veces nos puede pasar, o sea, a veces hay cosas que no discutimos, ¿no? Que naturalizamos, pero uno debería ser capaz de justificar por qué hay que dedicarle tiempo en la educación de este ciudadano a que aprenda ciencias. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué enseñamos ciencias? Y acá voy a desglosar un poquitito más, simplemente, no es solo por qué enseñamos ciencia. Esto es tener en cuenta, bueno, la respuesta a por qué enseñamos ciencia de alguna manera, me tiene que poder orientar para poder pensar, ok, y entonces, ¿qué ciencia enseñamos? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Quién es el beneficiario de la ciencia que enseñamos? Y lo que dice en la imagen que tienen, lo más importante, es esto de qué ciudadano queremos formar, qué modelo de ciudadano tenemos en la cabeza. Porque a partir de ese modelo de ese ciudadano que queremos formar, que me gustaría pensar que es un ciudadano crítico, que es capaz de participar, como se suele decir, informadamente de los debates técnicos científicos que atraviesan la sociedad del mundo contemporáneo, que cuando se habla de desmonte o cuando se habla de extractivismo o cuando se habla de productos transgénicos o cuando se habla de manipulación genética o cuando se habla de fracking, que se hizo bastante famoso hace unos años en el sur. Bueno, cuando se hablan de estas cosas, que no se le escape de qué se está hablando, ¿no? Cuando se habla de problemáticas ambientales, por ejemplo, que no parezca que siempre esos discursos o esos debates quedan en manos de especialistas y el ciudadano de a pie se queda fuera porque no entiende ni sabe de qué va la cosa. O mismo, este ejemplo que tenemos hoy en día de una pandemia mundial y poder tener ciudadanos que sean capaces de entender las medidas que se toman, que sean capaces de actuar al respecto. ¿Sí? Bueno, entonces, estas cosas nos van a configurar un poco el por qué enseñar ciencias. Entonces, bien, de alguna manera,
pensar estos 4 ejes que están aquí, ¿sí? Lo que sé sobre el contenido, lo que creo sobre cómo se aprende, lo que creo sobre qué es la ciencia y lo que creo sobre por qué se enseña ciencia, son de alguna manera los 4 ejes que nos van a organizar la materia. ¿Sí? Nosotros van a ver que a medida que avancemos en la materia, cada una de las cosas que vemos pertenece a alguno de estos 4 ejes. Bueno, como introducción general de la materia, ya tienen algo para pensar un poquito por hoy. Así que nos vamos a meter en la parte práctica. ¿Sí? Como de alguna forma intenté contarles en el mail que les mandé más temprano, normalmente si estuviéramos en la materia presencial de todos los años, yo intento explicar lo menos posible y plantear la mayor cantidad la mayor cantidad de actividades de aula posible, de forma tal de que ustedes estén trabajando, pensando, discutiendo, respondiendo consignas, haciendo cosas y haciendo consultas, por supuesto. ¿Sí? Esa es la forma mejor, si nos paramos en lo que se suelen llamar modelos constructivistas de la educación, en donde se espera que los alumnos sean los protagonistas de la actividad cognitiva en la clase y que puedan construir conocimiento. Bueno, entonces la idea es correr un poco al docente de profe explicador, mientras que el resto está pasivamente escuchando lo que se le dice. Lamentablemente, como les decía, este formato de educación a distancia nos mata un poco, bueno, nos mata bastante esa posibilidad de interacción, y no me queda otra más que estar así hablándoles hace un rato largo sobre cosas. Lamentablemente no nos queda otra. Pero bueno, de todas maneras, a pesar de eso, la clase está armada igualmente para que ustedes tengan trabajo para hacer, y bueno, de eso se trata. La clase de hoy, entonces la parte práctica de la clase de hoy, que es lo que empieza ahora, tiene dos temas, ¿sí? Esto es algo que van a ver frecuentemente a lo largo de la materia. Vieron que yo les decía, tenemos 4 ejes. No es que vamos a tomar un eje, lo vamos a desarrollar por completo, por ejemplo, el primer mes, después agarramos el segundo eje, lo desarrollamos por completo el segundo mes. No, no es esa la forma en la que está armada. La materia está armada de forma tal de que vamos mechando cosas de los distintos ejes. Los estamos viendo medio como en paralelo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la verdad que muchos de estos contenidos se van construyendo de manera simultánea, o sea, y de manera interrelacionada. Avanzamos un poco con alguna cuestión de contenido, después avanzamos un poco con alguna cuestión respecto de las teorías sobre cómo se aprende, después avanzaremos algún poco sobre cómo es qué es lo que nos dice la epistemología moderna respecto de cómo es la ciencia. Y cuando hagamos eso, vamos a volver a las teorías de aprendizaje y vamos a ver si hay alguna correlación entre la forma en la que la gente aprende y la forma en la que pensamos que funciona la ciencia. Y después agarraremos todo eso y nos iremos a mirar en el contenido, si algo de todo eso está reflejado, por ejemplo, en el contenido que tenemos que enseñar, etc. Entonces todo el tiempo vamos a estar yendo y viniendo entre unos distintos marcos teóricos. Entonces, con esa idea ya en la cabeza, la clase de hoy les va a plantear actividades sobre 2 de estos ejes con los que vamos a trabajar. El primero es el eje del contenido. Si bien hoy no es que vamos a ponernos a trabajar a que ustedes estudien un contenido, sí vamos a empezar a hacer una actividad práctica que nos empieza a meter en este tema. Y van a ver que después, hacia el final, vamos a hacer una primera actividad práctica que nos empieza a preguntar o que nos empieza a presentar esto de cuál es la imagen de ciencia que tenemos. Entonces vamos a empezar a trabajar con el contenido. Como ven en la imagen, cuando decimos el contenido, o sea, cuando decimos los temas que tenemos que enseñar, tenemos como docentes lo que se llama una referencia obligada, ¿sí? O sea, los contenidos que tenemos que enseñar están escritos en un documento que tiene lo que se llama fuerza de ley, o sea, es una normativa. Esa normativa es el diseño curricular. El diseño curricular es un libro en donde están listados área por área, ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, etc. Área por área están mencionados qué contenidos hay que enseñar. Y de hecho el diseño curricular tiene un montón de información aparte de simplemente qué contenidos hay que enseñar. Tiene una fundamentación que nos dice por qué se han seleccionado esos contenidos y no otros. Tiene algunas sugerencias de abordaje. Nos va a decir, miren, este tema en particular conviene abordarlo desde tal punto de vista o conviene vincularlo con tal otro tema. Entonces ahí
Hay mucha información, es un documento bien importante. Sobre todo, digo, yo desconozco quizás cómo está organizado el diseño curricular en otras áreas. Sé que no todas las áreas están organizadas igual porque los equipos de especialistas que han hecho cada parte del diseño curricular son distintos, entonces no todos han seguido los mismos criterios. Pero en el caso particular de ciencias naturales, el diseño curricular está muy bien organizado a mi gusto. Uno podría discutir la inclusión o no de algún tema particular, pero en términos generales está bien organizado, es claro, está bien fundamentado. Entonces, cuando ustedes tengan que enseñar un tema, nuestra referencia obligada es ir al diseño curricular, es ver qué nos dice el diseño curricular sobre la enseñanza de ese tema. Tienen ahí en la diapositiva el link del cual pueden descargar el diseño curricular. Este mismo link va a estar copiado en la página web de la materia, así que si están viendo la versión si esto que estamos haciendo ahora lo están viendo en la versión video, con lo cual no pueden cliquear sobre el link que está en la pantalla, no se preocupen, van a la página web de la materia y ahí tienen el link para acceder. Y si no, de todas maneras, es muy fácil de encontrar. Si ponen en Google diseño curricular primaria Cava, llegan a la página, debe ser el primero o segundo resultado que les aparece en la búsqueda de Google. ¿Sí? Bueno, este documento es bueno tenerlo. Después, cuando podamos volver a la presencialidad, van a ver que Biblioteca tiene varias copias de este diseño curricular, así que ustedes van a poder ir y acceder y mirarlo. Pero bueno, por ahora vamos a trabajar así con una versión digital. Este es bueno si pueden bajárselo y tenerlo en su compu, en su celu. Está en formato PDF, es bueno que lo tengan. ¿Sí? Bien, bueno, es para que lo exploren un poco. Van a ver que hay un diseño curricular para el primer ciclo, de primero a tercer grado, y hay otro diseño curricular para segundo ciclo, de cuarto a séptimo grado. Este diseño curricular de segundo ciclo, como la cantidad de contenidos y de áreas es mucho más grande, está dividido en dos tomos, tomo 1 y tomo 2. En particular, el área de ciencias naturales está en el tomo 1. Hacia la mitad del tomo 1, más o menos, si mal no recuerdo, empieza la parte de ciencias naturales. Bueno, entonces viene concretamente la primera actividad que les planteo. ¿Sí? En esta actividad yo armé, y pueden, si entran de vuelta en la página web de la materia, está ahí el material para que se lo descarguen. Yo armé una selección del diseño curricular, recorté algunas hojas para que no tengan que trabajar con el libro completo, que es muy pesado y muy grande y por ahí incómodo para manejar desde el celu o desde la compu. Entonces yo les armé una pequeña selección para la actividad de hoy. Al inicio de cada sección del diseño curricular hay unos cuadros que resumen un poco el contenido, entonces yo les seleccioné esos cuadros. O sea, ustedes después podrán ir a la parte escrita del diseño curricular para ampliar las cosas, pero al menos para la actividad de hoy nos alcanza con que puedan ver esos cuadros que resumen el diseño curricular. Ahí van a ver que los contenidos del área de ciencias naturales están separados por años, lo cual es bastante previsible. Que es lo que se ve. En particular, este recorte que tienen es sobre segundo ciclo, o sea que tienen los contenidos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Y observarán también que esos contenidos están además agrupados en una cierta cantidad de bloques. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los bloques se llama los materiales. Bueno, la actividad lo que les pide que hagan es que busquen, es simplemente mirar, y no tiene más profundidad que esa, simplemente mirar en ese cuadro cuáles son los bloques que aparecen en el diseño curricular, cómo están divididas las ciencias naturales en bloques en el diseño curricular. ¿Sí? La segunda parte, la segunda consigna, ya hay que mirarla con un poquito más de detalle. Después de esos primeros cuadros generales, en donde está el resumen completo de qué es lo que se ve en cada año y en cada bloque, cada año hay una segunda serie de cuadros que es como una ampliación de lo que se ve en cada año. ¿Sí? Entonces hay uno que es solo de cuarto año, otro que es solo de quinto, etc. Entonces, ustedes, la segunda parte del documento que recibieron, tienen la parte ampliada que se corresponde a uno de los años. En particular a uno de los años y a uno de los bloques. Para que hagamos la actividad de ahora, con eso nos alcanza. Entonces, si ustedes lo miran con detalle, van a ver que esa ampliación o ese detalle tiene
algo que está como remarcado, que lo llaman ideas principales y otra cosa que se llaman alcances de contenido. Entonces la consigna, en este momento lo que les pide es que miren esas ideas principales, que miren esos alcances de contenido, los lean todos, e intenten de alguna manera decir qué les parece que son. ¿Sí? ¿Cómo podríamos decir qué nos indican las ideas principales y qué nos indican los alcances de contenido? Bueno, cuando terminen de mirar esa primera actividad, que es bastante rápida, ¿sí? Les sale relativamente fácil, vamos a pasar a la segunda, que es un poquito más profunda. Acá, a ese material que ya tienen, le vamos a sumar otro documento que les mando, que también está ahí en la página, que es un ejemplo de una planificación de clase. ¿Sí? Esto es un ejemplo, tomé una planificación que encontré por ahí y saqué, bueno, cómo estaba planificada una clase de un tema, de ciencias naturales, obviamente. Que se corresponde, obviamente, con el pedazo de diseño curricular que ustedes tienen seleccionados. Entonces, acá lo que les propongo, lo que les pido, es que analicen ese ejemplo de clase, pero usando como patrón para ese análisis las ideas principales y los alcances de contenido que aparecen en el diseño curricular. O sea, el diseño me dice esas cosas respecto de ese contenido y quisiera entonces que analicen la planificación real, concreta de alguien que iba a dar una clase, comparándola con esas cosas que dice el diseño curricular, ¿no? Por ejemplo, me interesaría, es bien importante que ustedes puedan identificar en la planificación presentada en qué momentos pareciera que lo que diseñado apunta a poner en juego alguna de las ideas principales o alguno de los alcances de contenido. Y cuando digo que hagan este análisis me refiero a que lo hagan bien explícito, o sea, escríbanlo concretamente en qué partes de la clase encuentran que les da la sensación. Acá no tiene por qué ser Digo, no se sientan presionados a que esto de pronto es algo que pueden escribir bien o mal. No, o sea, estamos haciendo una primera introducción, estamos empezando a trabajar de a poco, ¿sí? Ya va a haber oportunidad de que si no se dieron cuenta de algo, lo puedan agregar, lo puedan corregir. Si algo de lo que pusieron no está bien, ya habrá oportunidad de que lo charlemos y veamos, bueno, por qué a ustedes les pareció eso y a otro quizás les pareció una cosa distinta. Así que acá, con calma, sin tomárnoslo demasiado a la tremenda, pero sí es importante que seamos explícitos. ¿Sí? O sea, que ustedes analicen la clase y puedan decir, bueno, concretamente, en este lugar, la actividad 4 me parece que está apuntando a cumplir con este alcance de contenido. ¿Por qué hace tal cosa o por qué hace tal otra? ¿Sí? Entonces, eso es una cosa. Por otro lado, también les pregunto si hay elementos de la clase, de esa planificación, que parecen no adecuarse a las ideas y alcances mencionados en el diseño curricular, ¿no? Quizás el docente ese que planificó la clase se le ocurrió enseñar algo que no está en el diseño curricular. Bueno, a ver si ustedes encuentran algo de eso. Y también, ya que ustedes tienen el diseño que dice que es lo que uno debería enseñar, estaría bueno compararlo con la planificación y ver, che, ¿hay alguna cosa en el que el diseño esperaba que enseñemos de este tema y que en esta clase pareciera que no estamos haciendo? ¿Sí? O sea, esta clase es completa, o sea, tiene todas las cosas que el diseño me pide o hay cosas que me está dejando afuera. Bueno, si encuentran que hay cosas que está dejando afuera, que es muy probable, intenten explicitarlas. ¿Cuáles serían las cosas que están quedando afuera? ¿Sí? Respecto de las ideas principales y los alcances de contenido. Bien. Y piensen también si si podrá ser posible o si pareciera razonable por cómo está organizado esa clase que ustedes tienen. Piensen que ustedes tienen ahí solamente la transcripción de una clase. Esa clase podría estar en el contexto de una unidad didáctica más grande, de una secuencia más grande. Así que quizás alguna de esas cosas que ustedes están detectando que quedaron afuera, quizás es porque fueron dadas en una clase anterior o porque están pensadas para ser dadas en una clase siguiente. ¿Sí? Con lo cual, no estamos diciendo que quien planificó esas clases estaba haciendo las cosas mal porque dejó un tema fuera. Simplemente tenemos un recorte pequeño de su clase, quizás en otra clase estaba planeado darlo. Pero bueno, ustedes piensen si por lo que leen ahí pareciera razonable pensar que hay algún tema de los que ustedes ven que no está, que quizás ya lo haya dado y por eso no lo está dando, o que quizás está como armando el camino para enseñarlo en una clase posterior.
Bien, cuando terminan con las respuestas a los puntos anteriores, que recuerden, ese trabajo anterior implicaba un trabajo en equipo, un trabajo en grupo. En esta materia es bien importante ese trabajo en grupo, ¿sí? A cada uno de ustedes fue asignado a un equipo. Normalmente, si fuera una clase presencial, ustedes mismos se agruparían, pero acá estamos todos a distancia, muchos de ustedes no se conocen entre sí, así que yo, de manera bastante arbitraria, definí grupos y cada uno recibió un mail en el que tenía los contactos de las personas que forman parte de su grupo. Entonces la idea es que el trabajo anterior, ustedes consensuaron con su grupo y generaron una respuesta. Esa respuesta me la tienen que mandar a mí por mail ahora, ¿sí? Yo recibo esas respuestas que ustedes me mandaron, puede ser por mail o puede ser por el grupo de WhatsApp que creamos también, cualquiera de los dos. Esas respuestas yo las recibo, le borro o sea, yo me guardo la respuesta con quién me la mandó, así que ustedes tienen que poner quiénes son los integrantes de ese equipo en el documento que me escriban. Pero yo genero una copia de ese documento, le borro los autores, así nadie se siente expuesto, y con las respuestas que ustedes dan, se las voy a reenviar a otros equipos. O sea, le voy a pasar la respuesta que me dio el equipo 1, por ahí se la paso al equipo 2, la respuesta que me dio el equipo 2 se la paso al equipo 3, la que me da el equipo 3 se la paso al equipo 1, así voy intercambiando las respuestas. Entonces ustedes van a recibir por mail también un documento que tiene algunas respuestas dadas por otros grupos. Y entonces lo que se les pide ahora en la actividad 3, y esta es una actividad de tarea, no me la tienen que entregar ahora, esa la hacen para la clase que viene. La idea es que tienen que discutir en el grupo que tienen asignado acuerdos y desacuerdos con lo planteado por este otro grupo que ustedes están leyendo, ¿sí? ¿Qué cosas de lo que el otro grupo planteó les parece que son adecuadas, que están bien? ¿Qué cosas de lo que el otro grupo planteó quizás ustedes no están de acuerdo, no les parece que sea como ellos dicen? Y una cosa que es interesante, y que es el objetivo, o uno de los objetivos de esta actividad, es, ¿el otro grupo notó o se dio cuenta o planteó alguna cosa que a mí no se me había ocurrido? O sea, ¿puedo aprovechar algo de lo que planteó el otro grupo para enriquecer mi propia respuesta? O sea, ¿puedo mejorar mi respuesta a partir de lo que dijeron mis compañeros y compañeras? Entonces, eso, ustedes pueden como hacer una nueva versión de su respuesta, pueden completar su respuesta original agregándole lo que les parezca que la puede mejorar. ¿Sí? Y entonces con eso, esa es una nueva entrega que va de tarea, me la mandan por mail a lo largo de la semana, antes de la clase que viene. ¿De acuerdo? Entonces esa es la actividad de tarea, la actividad 3. Bueno, finalmente estamos llegando ya al final, redundante, al final de esta clase. Como les decía, vamos a iniciar nuestro estudio de otra de las líneas temáticas que tiene. O sea, empezamos a trabajar con una primera aproximación al diseño curricular. Ustedes ahora tienen como alguna idea de cómo está organizado el contenido. Hicieron un primer ejercicio de comparar una clase con, cómo se ponen en juego estos lineamientos que tiene el diseño curricular. Sobre esto obviamente vamos a seguir trabajando bastante y ya en unas clases nos vamos a poner a trabajar concretamente sobre contenidos específicos, ¿no? Bueno, que sabemos cómo estudiar estos temas. Pero mientras tanto vamos a ir abriendo, como les decía, otra de las puertas que tiene esta materia para poder empezar a trabajar en paralelo. Así que nos vamos a empezar a meter en la caja esa que hablaba de la imagen de ciencias. ¿Qué es lo que pensamos nosotros respecto de qué es la ciencia? Muchas veces sucede que no es que uno tiene clarísimo qué es lo que piensa respecto de lo que es la ciencia. Digo, la verdad que no es que sea un tema de charla de café con nuestros amigos y amigas, ¿sí? No es que nos juntamos en el cumpleaños del tío y nos ponemos a pensar y a charlar, che, ¿qué pensás vos sobre qué es la actividad científica? Entonces muchas veces no lo tenemos tan claro. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la ciencia? Y por ahí probablemente los ponga en un aprieto, ¿sí? Ponerse a contestar así del aire, ¿qué es la ciencia? ¿Qué sé yo? Complicado. Entonces vamos a hacer una actividad de indagación. Esa actividad de indagación consiste en que ustedes contesten una brevísima encuesta. En esta encuesta ustedes no tienen que escribir nada. Simplemente tienen, igual que lo que pasó con la que les mandé en el mail anterior, simplemente tienen que tildar las casillas. Nada más que eso.
¿sí? Ojo, esto es bien importante para no meter la pata y nada, no arruinar la idea. Es importante, acá lo que tienen que tildar está pensado distinto de cómo suelen estar pensadas las encuestas. Acá tienen que tildar aquellas, o sea, van a ver que la encuesta les plantea hace una serie de afirmaciones, ¿sí? Les dice tal cosa, afirma cosas. Y ustedes tienen que tildar, que tienen que seleccionar aquellas afirmaciones que les parece que son incorrectas, ¿sí? Las que no están bien. Con las que, aquellas afirmaciones con las que ustedes están en desacuerdo, las que no les parecen bien, esas son las que tildan, ¿sí? Entonces, con eso vamos a tener un primer pantallazo, tanto ustedes como yo, pero fundamentalmente ustedes, es lo más importante, ustedes van a explicitar de alguna forma qué cosas piensan respecto de la ciencia, porque van a ver algunas descripciones, esas afirmaciones son como descripciones respecto de qué se trata hacer ciencia, y ustedes van a decir, no, con esta no estoy de acuerdo, no, con esto tampoco, no, con esto tampoco. Entonces, de alguna manera, nos vamos posicionando en qué es lo que pensamos respecto de la ciencia, ¿sí? Cuando terminan de hacer eso, esta ya es la última actividad de la clase de hoy, cuando terminan de hacer eso, les queda como actividad 5 de tarea la lectura de un artículo que es súper corto, son 2 páginas, literalmente son 2 páginas, que se llama Imagen de ciencia e implicaciones didácticas, ¿sí? De alguna manera van a ver que las autoras de ese texto plantean, justamente intentan argumentar respecto de esto que yo les decía al principio de la clase, que en función de cuál sea la imagen de ciencia que tiene el docente, eso va a impactar en el tipo de clases que se dan. Y entonces con ese artículo vamos a hacer como la inauguración formal de esta línea de estudio, que vamos a continuar la clase que viene, en donde nos vamos a profundizar un poco, bueno, concretamente ya no vamos a hablar en el aire, sino que vamos a hablar sobre ejemplos concretos, bueno, y concretamente, ¿qué quiere decir esto de que la imagen de ciencia impacta en mi clase? Bueno, ahí vamos a trabajar específicamente sobre eso la clase que viene, ¿sí? Recuerden, toda la bibliografía, todas las consignas, todos los links de las cosas que trabajamos en clase están en la página web de esta materia. El link a la página web de la materia está está en esta diapositiva del PowerPoint. También está en el mail que recibieron más temprano y probablemente se los envíe dentro de un rato también en el grupo de WhatsApp para que lo tengan por todos los lados posibles, así no se lo pierden. En esa página web también va a estar el cronograma de la materia, va a ser como una especie de blog si ustedes quieren. Cada vez que pasa una clase yo voy escribiendo ahí las cosas que hicimos, el material que usamos, van a estar todos los links, así que esa página les sirve como organizadora de la materia. Tengan en cuenta, esa página no es el aula, no es el campus virtual del normal, ¿eh? Yo tengo una página por afuera, así que sigan bien esa dirección que les estoy dando ahí. Bueno, como les decía, con esto se termina la parte en la que yo hablo en esta materia. Tienen entonces algunas actividades de tarea, tienen cosas para terminar. Van a quedar abiertos los comentarios en el grupo de WhatsApp, de forma tal de que ustedes puedan escribir, puedan postear cosas y que yo pueda empezar a contestarles lo que ustedes me vayan consultando. Una cosa que les recomiendo en la medida de lo posible, intenten más que mandar mensajes de audio, lo mejor me parece a mí es escribir preguntas de texto. Eso tiene dos cosas interesantes. Por un lado, a los que acceden a todo esto a través de usar los datos de su celu, les consumimos menos datos, pero más importante todavía tiene que ver con que cuando ustedes en algún momento quieran rebuscar en el grupo de WhatsApp buscando alguna pregunta específica o alguna respuesta específica, si eso está en formato de archivo de audio, uno tiene que andar escuchando uno por uno hasta que encuentre el que buscaba. Mientras que si está puesto con texto, ustedes pueden usar el propio buscador que tiene el WhatsApp, ponen alguna palabra, alguna cosa clave y es mucho más fácil encontrar en qué parte de la conversación se estaba hablando de ese tema. Piensen que este grupo de WhatsApp en poco tiempo va a empezar a tener un montón de mensajes, así que es bueno como ir emprolijando las cosas. Y recuerden también esto que les menciono acá en la diapositiva, los días lunes entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, yo voy a volver a habilitar los comentarios del grupo de WhatsApp porque en ese rango horario, en esa franja horaria, yo les ofrezco de manera optativa, esto es el que quiere, el que puede y quiere aprovecharlo,
yo voy a estar disponible para para responder consultas. Así que bueno, tengan buena semana y nos volvemos a encontrar para los que puedan el lunes y si no, la clase normal el próximo jueves. Respecto al próximo jueves, tengo que mirar qué pasa con el tema de los feriados, así que estén atentos en la semana a novedades al respecto, ¿sí? Bueno, que tengan buena semana, hasta luego.